Una de las grandes maravillas de las Escrituras es la forma en la que los personajes menores encarnan una narración completa. Es decir, la Biblia está llena de personas desconocidas, de las que sabemos muy poco, a veces no sabemos ni su nombre, pero ellos tienen una lección para nosotros, ellos nos dan ejemplo. Por ejemplo, la mujer samaritana, no sabemos su nombre, pero hay una gran lección para nosotros. Ese joven ciego de nacimiento, no sabemos su nombre, pero podemos extraer lecciones importantes. La Biblia está llena de personajes desconocidos, de los que sabemos muy pocos. Además de sus nombres, no conocíamos a veces, por ejemplo, su cultura, no sabemos por qué estaban en esa condición, pero sabemos que Jesús obra un milagro en sus vidas. Los ejemplos más dramáticos ocurren en la muerte de Jesús. Piense, por ejemplo, en Simón de Cirene, cargando la cruz. Cómo Cristo les dijo a sus discípulos que harían. Marcos capítulo 15, versículo 21. El que no renuncia a sí mismo, el que no toma mi cruz, su cruz, y me sigue, no es digno, no es apto. Simón de Cirene carga la cruz. También tenemos el ejemplo del criminal crucificado junto a Jesús que recibe el perdón en el último minuto. Lucas capítulo 23, verso 39. O el centurión romano que supervisa la ejecución y luego exclama: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos capítulo 15, verso 39. Hay otro personaje, y es el que quiero presentarte brevemente: Barrabás. Además de los ejemplos de personajes mencionados anteriormente, el ejemplo de Barrabás está a otro nivel. La historia de Barrabás es una historia de intercambio. Barrabás debía morir por sus pecados, y los merece. Homicida, revolucionario, siempre buscaba altercados con los romanos. Sin embargo, sin hacer nada para merecer misericordia, descubre que Jesús va a morir en su lugar. Barrabás, habiéndose despertado por la mañana, esperando nada más que una muerte lenta y horrible, por la noche está en casa, quizás con su familia, o quién sabe, a lo mejor ya tratando de altercar o buscando una manera de tener otro conflicto con los romanos. Tenemos la clara intención de vernos a nosotros mismos en este hombre, destinado a la muerte, pero encontrando la libertad y la vida a través de la muerte de otro, siendo ese otro Jesús. La historia de Barrabás, más que un intercambio, es una sustitución. Si reflexionas un momento, queda claro que no se trata simplemente de un intercambio. Hay una sustitución. Jesús no solo muere en lugar de Barrabás, muere en su lugar como su sustituto, su representante. Sabemos esto porque, y esto se pasa a veces por alto, Barrabás y Jesús están acusados del mismo crimen: sedición, traición, insurrección. ¿Quién fue Barrabás? La palabra de Dios nos dice que Barrabás era un criminal notorio encarcelado por asesinato. También hay que destacar que sus crímenes estaban vinculados a la insurrección en la ciudad. La razón por la que esto es importante es que convierte a Barrabás en algo más que un criminal común. Era parte de la resistencia. Durante décadas hubo una creciente tensión entre el pueblo judío y los romanos que la gobernaban. Hubo momentos en que la violencia estalló en las calles. Los detalles completos de los crímenes de Barrabás, pues no lo sabemos.
pero es muy probable que estuviera involucrado en una escaramuza o en un motín que condujo a la muerte de un soldado romano. El castigo, muerte por crucifixión. El castigo por los delitos políticos era ese. Y en los evangelios muestran al gobernador romano cumpliendo su tradición y la muchedumbre eligiendo al rebelde sobre Jesús. Danos a Barrabás y crucifica a Jesús. Y Pilato dudó, incluso cuando su esposa le advirtió sobre un sueño inquietante. Pero Pilato eligió seguir la voluntad de la multitud. No quería perder su puesto. No quería que esto llegara a oídos del César. Barrabás era un criminal condenado a muerte bajo la ley romana por insurrección, por asesinato. Y Poncio Pilato ofreció a los principales sacerdotes de Israel la opción de liberar a Barrabás o a Jesús. Y lamentablemente, como muchos otros casos, Israel eligió un camino que estaba en contra de Dios para sus propios deseos y propósitos. Pilato concedió la sentencia de muerte a Jesús, flagelado, crucificado. Los relatos de Jesús y Barrabás en la Biblia los puedes encontrar en Mateo capítulo 27, Juan capítulo 18, Marcos capítulo 15 y Lucas capítulo 23. Pedro también los menciona en Hechos capítulo 3, por si quieres más información. ¿Cuál es el significado del nombre Barrabás? El nombre de Barrabás tiene significado. Barrabás es probablemente un patronímico arameo, Bar, hijo de Abba, padre, es decir, hijo del padre. También se dice que Bar es hijo de Rabán, que es maestro. Y Barrabás es probable que fuera hijo, o no, de un maestro judío. Entonces Barrabás era un rebelde que se enfrentaba a Roma y existe posibilidades de que su linaje provenga de maestros de la ley. Otros dicen que Barrabás era del grupo de los celotes, como Judas Iscariote. Representó más que un simple asesinato. Barrabás fue un reflejo de lo que el pueblo judío pensaba del Mesías. El pueblo esperaba un hombre con una espada, caballo blanco. Ese era su Mesías, su prototipo, que les quitara de ese yugo de opresión de Roma. Eso es lo que también buscaba Barrabás, y se encuentran con Jesús, un sencillo carpintero. Jesús fue condenado porque los líderes religiosos no reconocieron quién era él. Jesús era el Mesías. Y durante milenios, Dios prometió un Salvador a Israel. Desafortunadamente, Israel malinterpretó todo. Israel esperaba un rey físico, como David. Como te decía, un rey que les ayudara a derrotar a sus enemigos. Miraron a Roma y pensaron que su promesa era apoderarse del imperio, dirigido por un rey, dominar como una nación física. El plan de Dios siempre fue diferente. Jesús vino a darles ciudadanía en el reino de Dios. Elegir a Jesús no equivaldría a dominio político, a conquista en el campo de batalla. Por eso rechazaron a Jesús. No se estaba alineando con su paradigma del plan de Dios. Danos a Barrabás. Estaban rechazando el plan de Dios de sacarlos del antiguo pacto y llevarles al nuevo. La multitud ese día tenía una opción frente a ellos con Barrabás y Jesús. Eligió un hijo de la ley y un pacto temporal que se desvanece o vaya con el Hijo de Dios. Eligieron a Barrabás. Fíjate qué juicio tan injusto, que el pueblo, manipulado, de hecho estaba comprado por los fariseos, escogieron a Barrabás, un asesino. Barrabás y Jesús, dos caminos diferentes para Israel. Si no tenemos cuidado, podemos incluso caer hoy en una trampa. Pablo habló acerca de elegir entre lo temporal y lo eterno. El pueblo de Israel escogió
lo temporal. Escogió a Barrabás. Desecharon a Jesús. A menudo elegimos las victorias temporales, físicas, pero estas conducen a la decepción, a la pérdida. Nada aquí dura para siempre. Para todo hay un tiempo, hay una temporada. Y Dios quiere que vivamos desde un lugar de victoria eterna, donde las cosas físicas van y vienen, pero el reino de los cielos, ese permanece para siempre. Muchas veces somos Barrabás. Uno pensaría que la imagen de Jesús cargando su cruz había quedado grabada en la mente y en el corazón de Barrabás por el resto de su vida. Mientras Barrabás intenta gobernar quitando la vida a los demás, Jesús lo hace dando su propia vida. Uno quiere derrocar al rey, el otro es el legítimo rey del pueblo. Uno es culpable y será puesto en libertad y el otro es un hombre inocente que está a punto de ser asesinado. Barrabás significa hijo del Padre. Sin embargo, el verdadero hijo del Padre, que es inocente, irá a su muerte. Liberaron al hijo equivocado. Liberaron a Barrabás. Fíjate si estaba corrompida esa sociedad que escogieron un asesino. Y luego empiezan a gritar que su sangre caiga sobre nosotros. Jesús tomó el castigo de Barrabás. Jesús iba a ser asesinado por el tipo de crimen que el hombre liberado realmente cometió. Y las ironías continúan, porque Jesús tomó literalmente el castigo de Barrabás por él. Jesús incluso marchó hacia su muerte como lo hubiera hecho Barrabás. Jesús marchó de buena gana y en silencio, y sin embargo no era porque hubiera perdido. Jesús no fue engañado por sus oponentes. Esto no fue un error o un accidente. No era el plan B en el eterno plan de salvación de Dios. La muerte de Jesús, la muerte del inocente Cordero de Dios, fue el plan de Dios desde la eternidad. En Lucas capítulo 9 leemos que Jesús volvió su rostro hacia Jerusalén porque estaba en una misión. Toda su vida se movía hacia el Gólgota, hacia esa colina donde moriría. Donde todo empezó. Estas palabras las usamos en el grupo de teatros Golgota. Donde todo empezó. Hacia esa colina es donde Jesús iba a morir. Y su vida fue una marcha hacia esa cruz. Vivió para morir. Recuerdo las palabras de Jesús. Yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Juan capítulo 10, verso 17. Los judíos escogieron al hombre equivocado, pero el Señor presentó al correcto. Ese es el Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos Barrabás, y Jesús fue nuestro sustituto. Tú y yo somos pecadores. Nos sentamos en una prisión espiritual. Estamos atados, indefensos, esperando el día en que recibiremos el justo castigo que merecemos. Nos sentamos en el corredor de la muerte esperando ser arrastrados a morir sin saber cuándo vendría el justo juicio de Dios. La buena noticia es que cuando te arrepientes de tu pecado, cuando aceptas a Jesús en tu vida, cuando confías en Jesús para salvarte, Jesús va a la cruz en tu lugar. Él obtiene lo que realmente nosotros merecíamos. Jesús hizo el mayor intercambio de toda la historia. Jesús da su vida para que tú y yo podamos tener vida. En su muerte, tú y yo tenemos vida. Nosotros somos Barrabás y Jesús fue nuestro sustituto.